Aquí lamento mucho que los senadores de las demás bancadas, excepción hecha de la senadora Claudia López y el senador Roy Barreras, se hayan ido, porque creo que aquí hay unos temas muy de fondo que el país sí merecería que se discutan con toda la claridad. Sea lo primero decir que decía el senador Serpa que es que tenemos que ponernos de acuerdo en que no asesinen más colombianos. Yo no creo que haya que ponerse de acuerdo sobre eso aquí en el Congreso de la República. Si en el Congreso de la República hay alguien que considere que es bueno que asesinen colombianos, es un delincuente y debería estar en la cárcel. Es que el tema no es ese, y lamento mucho que no estén aquí, porque es que se utilizan argumentos sofistas para distraer a la opinión pública. Aquí no es que haya enemigos de la paz, como dice el presidente Santos, y tampoco es, como dice el senador Roy Barreras, que es que aquí hay el mayor respeto por la oposición política. Acuérdese que el presidente Santos nos dice neonazis, fascistas, enemigos de la paz y todo tipo de epítetos para descalificar a quienes venimos criticando este proceso de negociación. Los únicos enemigos de la paz son las FARC y los grupos violentos que asesinan colombianos. Esos son los únicos. Y si acaso hubiera alguien que le sacó rédito político al discurso de la guerra, pues ese sería el presidente Santos, que pasó de ser el ministro de Defensa y a mostrar cuáles eran sus logros en materia de defensa para hacerse elegir presidente. Entonces, yo creo que hay que contextualizar eso antes de iniciar. Lo primero es decir, si todos estamos de acuerdo en que queremos que Colombia sea un país pacífico, la pregunta no es si estamos de acuerdo en eso, yo creo que todos estamos de acuerdo. La pregunta es ¿cómo? Y han surgido dos alternativas bien distintas. Una, la del gobierno Juan Manuel Santos, que dice, hay que negociar con los violentos. Y entre más crímenes cometen, más rápido debemos firmarles los acuerdos para que dejen de asesinarnos. Y está la postura del Centro Democrático y otros ciudadanos colombianos que consideramos que la única manera de que Colombia encuentre la paz es a través de la justicia y el fortalecimiento a las instituciones y la ley. ¿Cuáles son las visiones distintas y las consecuencias que se desprenden de estas dos visiones? Entremos primero en el fundamento político que le atribuye el gobierno, ministro, a las FARC. Porque aquí nos hablan de guerra. Y yo me pregunto, ¿será que es que uno tiene una noción de guerra muy distinta? La guerra realmente afecta a un país. La guerra seguramente impediría que tuviéramos un congreso y que todos anduviéramos tranquilos viajando por el país de un lado al otro. Aquí lo que hay es una amenaza narcoterrorista que somete a mucha de la población colombiana, que los extorsiona, que los asesina, que dinamita la infraestructura. Y fíjense que esa es una diferencia muy de fondo, porque aquí nos hablan de los crímenes políticos de las FARC, y yo pregunto, ¿qué le otorga a las FARC la calidad de delincuente político? No son sus crímenes, señor ministro, porque si usted analiza los crímenes de lesa humanidad que han venido cometiendo, el reclutamiento de menores, la violación de los menores, el asesinato sistemático de los líderes políticos en las regiones. Si usted mira cómo han dinamitado los pueblos y puesto incluso bombas en días de mercado, en las plazas de los pueblos colombianos, pues usted tendría que concluir que esos no son crímenes políticos. Entonces, terminamos diciendo que no, que es la intencionalidad con la que se comete el crimen la que le otorga el carácter político a las FARC. Y aquí oíamos diciendo que es muy distinto uno matar a alguien porque quiere enriquecerse que uno matar a alguien porque quiere ganar el poder político. Y oíamos en las intervenciones que es que no es lo mismo el asesinato de los colombianos para tener móviles económicos que para tener réditos para someter a la sociedad a través del terror. Yo sinceramente me pregunto si las víctimas sentirán que hay alguna diferencia en la manera como a usted lo matan o por qué lo matan. Y entonces aquí estamos llamados a hacer una reforma del Código Penal donde estemos estudiando cuáles son los móviles
y consagrar, como en alguna época incluso se aceptó, que es que hay asesinatos altruistas y que uno mata, secuestra y pone bombas de puro amor que le tiene al pueblo colombiano. ¿Quién le otorgó el título de delincuente político a las FARC? No es el pueblo colombiano, porque el pueblo colombiano no cuenta con una lista de un solo hecho en beneficio del pueblo colombiano, ni uno solo que haya hecho las FARC por Colombia. Todo lo contrario, donde están las FARC es donde están las poblaciones más atormentadas y más victimizadas de este país. ¿Quién le dio el título de delincuente político a las FARC? Le duele a uno tenerlo que decir. Se lo dio el gobierno de Juan Manuel Santos en un acto irresponsable, tratando de justificar lo que no tiene ninguna justificación a los ojos de los colombianos, de la opinión pública y de la opinión internacional. Y ahí es donde empiezan las dificultades, porque si usted ha declarado que estos son delincuentes políticos, entonces perfectamente puede hablar de justicia transicional, porque los crímenes deberían ser haber tenido un uniforme, haber portado armas ilegalmente, haber hecho una sonada o de pronto algún bloqueo o alguna cosa de ese estilo. Pero cuando usted le ofrece justicia transicional a los máximos responsables de delitos de lesa humanidad que existen en el mundo, porque no hay una organización criminal, y yo le agradecería a la senadora Claudia y al senador Roy un poquito de silencio, y si van a hablar bien pueden salirse porque los hemos oído con atención y yo creo que este es un debate que merece respeto, senador, así como usted decía que le presta respeto a la oposición política, que no se ve nunca, porque ni para oírnos nos tienen respeto. Entonces, fíjese, si aquí yo le pediría a senadora Claudia que vaya y hable afuera, con el senador Roy, que veo que están muy entretenidos y creo que le conviene, porque a mí me distrae la conversación tan dura además y tan emocionada que tiene. Quisiera decir lo siguiente: el título de delincuentes políticos no se lo ganó las FARC, ni por sus actos, ni por sus acciones en favor del pueblo colombiano. No se lo ganaron a través de los crímenes que han cometido, se lo otorgó gratuitamente y responsablemente este gobierno. La senadora Claudia López dice que las FARC eran solo narcotraficantes, pero a pie juntillas dice que tenían el 40% del Congreso. Entonces yo no he podido entender si eran narcotraficantes, que hacían también con congresistas, senadora Claudia, o dónde están. Yo eso no lo entiendo. Me parece muy curioso que en cambio si les cueste tanta facilidad decir que los crímenes y que los criminales de las FARC son delincuentes políticos. Y vea lo siguiente, ese es un tema que también hay que recordar. El marco jurídico para la paz, senador, que ustedes aprobaron aquí, no en ausencia de la posición uribista, sino en traición a la posición uribista, porque les recuerdo que muchos de ustedes se hicieron elegir con las banderas del presidente Uribe, incluido el presidente Juan Manuel Santos. No fue que se aprobara no solamente sin la presencia y sin el pensamiento uribista, sino en medio de la sangre de los escoltas del doctor Fernando Londoño, a quien le pusieron las FARC una bomba lapa el mismo día que este Congreso aprobaba ese marco jurídico para la paz. Datos históricos que conviene recordarle al país en este debate tan importante. Fíjese esto, entonces nos hablan de que este es un proceso que gira en torno a las víctimas. Y yo pregunto, ¿es que darle plata a las víctimas para resarcirle el dolor es lo único que necesitan las víctimas? ¿Es que hacer una ley de víctimas que entre otras ni la cumplen, para decirle a las víctimas que ya pasó y que entonces les damos 5 millones de pesos y 10 millones de pesos y con eso queda solucionado? Y por eso este es el gran avance para las víctimas. Las víctimas, señores viceministros, lo que están esperando es que no vuelva a suceder lo que ha sucedido. Y esa justicia, que es la justicia punitiva, no solo la retributiva, de devolverle a las víctimas en plata el dolor que han tenido, sino la justicia punitiva,
No solo se trata de castigar al quien ejecutó el crimen en contra de la persona, senadora Min, sino dar una señal a la sociedad colombiana. ¿Y cuál es la señal que la sociedad colombiana está percibiendo hoy? ¿Qué le dice un muchachito de esos de las Macrim, ministro, que tiene 14 años, cuando la mamá lo siente y le dice que no puede seguir en el microtráfico y la microextorsión porque va a acabar mal? Y él prende la televisión y ve a los grandes narcotraficantes, a los grandes extorsionistas, ron en mano, habano en mano, con un gobierno suplicándoles. ¿Sabe qué le contesta, señor ministro? Que él va a negociar en unos 20 años y que también va a lograr la impunidad, que el que está fregado es el hermanito que está yendo al colegio, porque él, que está en el crimen, va derecho para la política en Colombia. Aquí la justicia punitiva tiene que significar un ejemplo para la sociedad colombiana y tiene que significar la posibilidad de que los colombianos sepan que la ilegalidad no es una vía para reformular el pacto social con el que vivimos. Porque después de la Constitución del 91, donde nos prometieron la paz y donde todo el mundo estuvo en eso y todos creímos que venía la paz, se refundó el pacto social y vino la época más violenta que conozca Colombia en su historia reciente. No hubo mayores crímenes que los que se cometieron después de la Constitución del 91. Proliferó el narcotráfico, la extorsión, el secuestro, las guerrillas, todo lo demás que existe. Y entonces nos dicen que lo que pasó es que ese pacto social no los incluía a todos y que hay que volver a barajar las cartas y volver a hacer un pacto social que los incluya a todos. Y si usted se fija en todos esos pactos sociales donde tratan de refundarnos el país con los violentos, lo único que termina sucediendo es que vuelven todos a quedarse contentos y otros que no están contentos siguen con la violencia y 20 años después exigen otra vez la renegociación del pacto a cambio de la impunidad para ellos. Temas importantes que vale la pena decir. Cuando el Centro Democrático habla de que esto es una amenaza narcoterrorista, eso tiene implicaciones en el desarrollo de las negociaciones. Y es que aquí no se pueden justificar los crímenes simplemente por otorgarles un título político. Los crímenes políticos están taxativamente enunciados y por eso la Constitución dice que no permite la participación en política de ningún criminal, ni aún de criminales del robo, porque queremos que la justicia, que la política en Colombia no tenga, senador Roy, acceso a quienes han cometido delitos. Pero ahora nos dicen que el secuestro, que el narcotráfico, que la extorsión son crímenes altruistas, que hay que considerarlos políticos, que incluso esas bombas que pusieron las FARC, pues en nada deben impedir la participación política de los violentos. No, queridos congresistas que nos acompañen, aquí hay cosas más graves, y es que ustedes están destruyendo las instituciones y la ley. Esta negociación, como va, le va a garantizar a Colombia 50 años de muerte, de desolación y de lágrimas, porque ustedes están destruyendo la ley y las instituciones. ¿Por qué cree, senador Roy, que se ha disparado aquí la delincuencia común? Que usted mira las cifras del gobierno Santos y ve cómo están robando, el atraco, el hurto a los hogares, el robo a celulares, todos los delitos comunes se han disparado. Y dicen que no tiene nada que ver con La Habana, tiene todo que ver. Porque decir que los secuestradores, los narcotraficantes y los criminales como las FARC no van a tener que pagar cárcel, pues un ladrón de celular se pregunta por qué él va a tener que pagar cárcel si se robó solo un celular. ¿Y por qué un microextorsionista va a tener que pagar cárcel si los grandes extorsionistas no la pagan? ¿Y por qué una persona que cometió un accidente de tránsito en un delito culposo va a tener que pagar cárcel si los secuestradores y los que ponen bombas no pagan cárcel? Ustedes están llevando a la disolución las instituciones colombianas, las instituciones republicanas. Y a mí me duele mucho, senador Serpa, que aquí le digan guerra al uso de la fuerza pública, de la policía y el ejército para hacer cumplir la ley. ¿De cuándo acá
Es guerra cuando el ejército y la fuerza pública, legítimamente, producto de una democracia que hay en Colombia, utilizan las armas que deberían tener ellos para hacer cumplir la ley. Es que aquí no es que andemos persiguiendo a las FARC por deporte, aquí estamos persiguiendo a las FARC porque atormentan la vida de los ciudadanos. No nos llamemos a equívocos. Aquí no es que suspender al ejército y a la policía traería la paz, como sugieren algunos. Aquí no podemos tener un debate lleno de imprecisiones. Mira lo siguiente. He oído aquí que es que quien habla del ejército y de la policía y del respeto a la ley es un discurso de odio, de venganza, del ojo por ojo. Yo le recuerdo a esta inteligente comisión que cuando surgió el Estado, surge como un mecanismo de renuncia a la autocomposición. Precisamente para superar el ojo por ojo, surge el Estado. El Estado es lo que le permite a la ciudadanía perdonar, lo que le permite no odiar, porque despersonaliza la necesidad de reivindicación de la ley que existe. Cuando alguien comete un delito en contra suya, usted no tiene que odiar al delincuente, ni ir y pegarle, ni perseguirlo, ni matarlo, porque para eso está el Estado. El Estado tiene la obligación de hacer cumplir la ley y de castigar a aquellos que la infringen. Entonces no nos llamemos equívocos aquí. El mensaje de odio, el mensaje de ojo por ojo, el mensaje de venganza es exactamente la antítesis a la aplicación de la ley a través de las instituciones. Porque la aplicación de la ley de las instituciones no tiene sentimiento, libera al ciudadano de cualquier sentimiento adverso cuando ha sido víctima de un delito, porque tiene la certeza de que el Estado va a salir a reparar el daño que le hicieron. Pero destruir la obligación del Estado de hacer cumplir la ley, lo que genera es el sentimiento de venganza, es el sentimiento de odio, es el sentimiento de imposibilidad del perdón. Porque cuando usted ve a quien ha cometido un delito en contra suya en la cárcel, generosamente le puede extender el perdón, claro que sí. Pero el caso de la periodista Ginette Bedoya, senadores, pone de presente que para una víctima lo más importante es saber que el Estado cumple con el deber de llevar a la cárcel a quienes han cometido delitos contra uno. Que le digan a Ginette Bedoya que le van a dar impunidad a quienes atentaron contra ella equivale a destruir su sentimiento de respaldo frente al Estado y destruye la institucionalidad y la credibilidad en el Estado colombiano. Las víctimas de las FARC, como Ginette Bedoya, merecen ver a todos los que cometieron semejantes crímenes en la cárcel, y solamente la cárcel podrá dejar que el discurso del perdón, del afecto y de la reconciliación tenga algún sentido. Lo contrario son sofismas que llevan a la distracción y que van a garantizarle a Colombia muchísimos años de más violencia. Mire esto, finalmente quisiera decir, aquí el problema no es que haya ciclos de guerra, es que hay ciclos de refundación o de renegociación del pacto social. ¿Con quiénes? Con los violentos. Y entonces cada cierto tiempo volvemos a negociar todo y siempre hay alguien que se siente excluido. ¿Quién? Quien está dedicado al crimen, a la delincuencia y se echa un discurso político. Ya nos dirán en 20 años que hay que negociar con las BACRIM, que quién sabe en ese momento qué nombre van a darles. Yo, vea, con todo lo que me desagrada esto, preferiría un jubileo, si eso es lo que quiere el gobierno, que permitan a los colombianos delinquir de aquí a un año y que entonces después todo el mundo quede en la impunidad total. Pero eso de decidir selectivamente a quién no le aplicamos la ley y a quién sí,
Entonces uno encuentra casos como este. Andrés Felipe Arias no se robó un solo peso, como lo dice la propia providencia de la Corte Suprema, como lo dice la Procuraduría, 17 años de cárcel por celebración indebida de contratos. Emilio Tapia, que se alzó todo el recurso de Bogotá, 3 años. Así es como estamos administrando la justicia, a dedo, selectivamente, de acuerdo a las conveniencias políticas, y asimismo nos quieren aplicar la justicia con las FARC. Creo que aquí estamos ante varias cosas graves. Mire lo otro que quería decir. Hablan de las razones o de las causas objetivas y subjetivas para la violencia. Y entonces nos dice que la existencia de esas causas objetivas de la violencia justifica que a las FARC se la trate como delincuente político. Y yo pregunto, ¿es que acaso este gobierno va a solucionar la pobreza del país? ¿Va a solucionar el problema de las vías? ¿Va a solucionar la baja calidad de la educación? Apenas firmen, porque yo oigo que entonces en el posconflicto ahora sí vienen las grandes reformas. Eso sí que sería una noticia. Es que este gobierno tiene la fórmula mágica para sacar a Colombia de la pobreza y no la quiere revelar sino hasta que firmen el posconflicto con las FARC. Yo sí quisiera saber eso, porque si después de firmar el posconflicto es que ahora sí vamos a hacer lo que había que hacer, yo no necesito a las FARC, senador Serpa, para saber que necesitamos mejorar la calidad de la salud en Colombia. No necesito a las FARC para saber que los colombianos necesitan mejores ingresos. No necesito a las FARC para que me digan que los campesinos tienen que tener ingresos dignos. No necesito a las FARC para que me digan que en Colombia se necesita infraestructura. De pronto ustedes la necesitan y es que no se habían enterado que todos esos problemas existen. Pero yo le digo una cosa, que no le digan mentiras a los colombianos. Colombia tiene esos problemas no porque voluntariamente haya decidido tenerlos, sino porque son problemas estructurales de muy difícil solución. Si pudiéramos acabar con el desempleo, pues habíamos acabado con el desempleo. O yo pregunto, ¿es que alguien aquí se levanta diciendo, ojalá hoy amanezcan más desempleados en Colombia? O alguien en la mañana se levanta y dice, ojalá haya más pobres en Colombia, o ojalá los campesinos ganen bien poquita plata, o ojalá el salario mínimo sea el más poquito que se pueda. No nos llamemos a esas mentiras. No es la voluntad la que soluciona esos problemas económicos, es la decisión, no es la decisión de un día la que los puede solucionar. Ese es un camino que ha ido recorriendo Colombia con inmensas dificultades, y cuyo obstáculo han sido los violentos que han impedido la llegada de muchas cosas buenas a la provincia, cuyo enemigo ha sido la corrupción de una clase política que se nutre a sí misma y que utiliza el poder político para enriquecerse y enriquecer a sus amigos. Que no nos digan que el problema es que necesitábamos que las FARC vinieran a enseñarnos los problemas de Colombia para que entonces sí, los colombianos tuviéramos voluntad de solucionarlos. Esos problemas de Colombia los conoce toda la ciudadanía, los conoce toda la clase política, y por lo menos desde el Centro Democrático y con el presidente Uribe hemos venido trabajando sin descanso por solucionarlos. No necesitamos de las FARC para indicarnos qué es lo que hay que solucionar. Y finalmente, quería decir esto. Me duele mucho afirmaciones que desconocen la labor de la senadora Tania Vega, que no viene aquí como esposa de alguien, viene aquí por su historia de vida, por lo que ella significa y por el trabajo que ella ha venido haciendo. Claro que lamentamos la injusta encarcelación del coronel Plazas Vega, pero no aceptamos que nos digan que es una senadora que no representa nada en Colombia y que sino que es una senadora en cuerpo ajeno. La senadora Tania de Vega representa a las familias de los soldados de Colombia
que han visto cómo la justicia se usa políticamente en contra de ellos. Y decía una senadora que es que no entendía por qué habíamos votado la reducción del fuero penal y que estaba muy contenta de que todos estuviéramos de acuerdo. Le cuento, senadora, que las razones por las que ustedes votaron y por las que nosotros votamos son bien distintas. Para nosotros, el fuero que aprobó este gobierno significa la ampliación del fuero total para las Fuerzas Armadas de Colombia. La garantía de que van a ser juzgadas adecuadamente por quienes les corresponden. El fuero penal militar no es impunidad, es garantía de que quienes conocen las condiciones del combate sean quienes juzgan a los militares de Colombia. Nosotros no aceptamos el chantaje que le hacen a los militares presos, que yo creo que ha sido, y Dios me perdone por decir esto, un plan de este gobierno para llevar a la fuerza pública a aceptar la impunidad de las FARC. Meten presos a nuestros militares injustamente para después decirles que acepten la impunidad de las FARC a cambio de ellos poder disfrutar la libertad. La misma estrategia que se está tejiendo con el uribismo de meternos a todos a la cárcel para que podamos después al final, como lo sugirió un expresidente, decir que al final va a haber impunidad para todos porque aquí todos somos delincuentes. Yo vuelvo y lo digo desde estos micrófonos. A los del Centro Democrático nos sobra el valor civil para que si nos meten injustamente a la cárcel, sigamos desde la cárcel exigiendo cárcel para los terroristas de las FARC. Nosotros no vamos a capitular en la defensa de la democracia colombiana. Y somos opositores y no somos criminales. Y a pesar de la persecución de este gobierno, estamos bien dispuestos a seguir en la batalla por las instituciones y la ley en Colombia. Perdón, la senadora Valencia, nos informa el señor secretario.